partir por decir que estos 4 proyectos a los que se ha referido el ministro y el tema de la reforma tenemos que verlos en una perspectiva más amplia, a partir de una afirmación central como es que la educación es un bien público, ¿no? Y un bien público que no puede ser librado o entregado solamente al mercado. Aquí tiene que haber un equilibrio entre el Estado y el mercado, entre el sector público y el sector privado. Yo creo una educación mixta, un sistema mixto, no solo de educación, también de salud, creo que es muy propio de nuestro Partido Demócrata Cristiano, de la economía social de mercado, abogar por un rol para el sector público y para el sector privado, para el Estado y para el mercado. Pero ese es el punto de partida, ese es el norte, tratar de plasmar en toda esta legislación el concepto de educación como bien público, a través de un enfoque, de una reflexión sistemática, ¿no es cierto?, que pueda insertar estos proyectos de ley u otros a los que el ministro se ha referido en un concepto, una concepción, una perspectiva más amplia, identificando no solo las sombras, sino que también las luces que hay en el campo de la educación, ¿no? A veces tenemos una forma muy dicotómica en Chile de ver las cosas, y en el campo de la educación como que realmente nos hundimos en un vaso de agua, ¿no? Como que si todo fuera un fracaso. Y eso no es así. Eso no es así. Lo hemos visto en las propias pruebas SIMSE, que en fin, con todo lo que se ha dicho, hay mejoras. Creo que viene la prueba PISA, ahora el resultado, en los próximos días. Entiendo que hay cosas alentadoras desde el punto de vista del esfuerzo perseverante y permanente que estamos llamados a hacer como país, y por supuesto los déficits. Evidentemente tendríamos que ser ciegos y sordos para no darnos cuenta que hay cosas que no funcionan. ¿Cuál es mi afirmación central hoy día, ministro? Es que la democracia cristiana está disponible para un gran acuerdo en materia de educación. Así de claro. Entre otras cosas porque existe una demanda ciudadana muy importante, que nos exige, que demanda una educación de buena calidad para todos, pública y privada, ¿no? Y en ese sentido nosotros, gobierno y oposición, ejecutivo y legislativo, los partidos políticos, por cierto, tenemos que hacernos cargo de esa demanda ciudadana y tenemos que responder, ¿no?, como hemos estado tratando de responder durante ya muchos años. ¿Cuál es la condición? Que lo hagamos en serio. Que lo hagamos en serio, ¿no? Yo creo, francamente, que esto implica cuidar mucho las formas. Cuidar las formas. No me gustó, ministro, la puesta en escena de este anuncio, de esta reforma. Yo creo que hay que tener cuidado con crear grandes expectativas, con llamar de una forma las cosas que no son una revolución comparable a la de Frei Montalva en los años 60, menos aún poner al Parlamento entre la espada y la pared, con la pistola en el pecho, con suma urgencia, porque eso significa usted, Cámara de Diputados, diputado Mario Venegas, tiene 15 días para despachar este proyecto, y nosotros en el Senado tenemos otros 15 días para despachar el proyecto. Y obviamente esta no es una carrera contra el tiempo, ¿no? En Aysén, que son muy sabios los dichos, dicen, el que se apura pierde el tiempo. Y la verdad es que tenemos que hacer las cosas bien, más que hacerlas mal. Y el Partido Demócrata Cristiano, que me honra en presidir, está disponible para los grandes acuerdos porque no perdemos de vista que nuestro objetivo es llegar a ser un país desarrollado. Y estamos muy cerca de serlo, ¿no? Y ciertamente el tema de la educación es uno de los cuellos de botella, ¿no? Innovación y tecnología, ciencia, en fin. Entonces hay un desafío como país tremendo y hay que pensar en términos del país, del futuro, ¿no? Eso fue lo que nos enseñó Konrad Adenauer en Alemania, que construyó no solo Alemania, sino que Europa, sobre cimientos muy sólidos, don Winfried. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con estos grandes anuncios, porque después la letra chica muchas veces hace que borremos con el codo lo que se escribe con la mano. Hay que pasar de los dichos a los hechos, como decía con su infinita sabiduría don Patricio Elwin, que cumplió 92 años la semana pasada, hace algunos meses, en relación a estos anuncios, y lo digo en este afán de diálogo que nos reúne, porque quiero decirlo también con mucha claridad, en estos 8 meses yo no he visto en el gobierno del presidente Piñera una voluntad política real de construir grandes acuerdos. En estos 20 años hemos hecho una revolución silenciosa. ¿En qué consiste? En ampliar la cobertura. ¿Qué significa eso? 1.200.000 jóvenes que han ingresado al proceso educativo. 700.000 en educación básica y media y 500.000 en la educación superior. Esa es una revolución silenciosa, sin grandes titulares ni aspavientos, pero significa que una educación más inclusiva, más democrática, más equitativa, porque la cobertura es un aspecto de la equidad y la democratización, ¿no? Y de los 500, hoy día ya estamos en 800, 900.000 alumnos en la educación superior, 7 de cada 10 son primera generación en su familia en la educación superior. Entonces, eso es una revolución silenciosa. Y eso ha costado mucha plata y mucho esfuerzo, mucha institucionalidad, ¿no? Y es una obra muy importante que nos permite hoy día hablar de calidad y equidad.
porque la cobertura no la hemos resuelto completamente, pero casi. Y en Chile la educación básica y media no solo es obligatoria, sino que estamos hablando de una cobertura cercana al 100%. ¿No? Y 40% en educación superior, por supuesto hay que hacer mayores esfuerzos. Después vino otra revolución silenciosa, la jornada escolar completa, perdónenme, pero hasta fines de los años 90 y hasta hace pocos años, los alumnos más pobres estudiaban media jornada. Y la jornada escolar completa del presidente Frei Ruiz-Tagle fue una tremenda reforma. Cientos de millones, miles de millones de dólares solo en infraestructura, ¿no? Para generar condiciones básicas, y eso tiene una expresión en el currículum, ¿no es cierto? Porque son 1000 y tantas horas. José Joaquín Brunner daba algunas cifras muy interesantes, equivalentes a la OECD, en el número de horas a distribuir, gracias a que hay, ¿no es cierto?, una jornada escolar completa, una tremenda inversión en infraestructura. La presidenta Bachelet en 2008 impulsó un tremendo proyecto, otra revolución silenciosa, que es la tercera revolución silenciosa, que es la subvención escolar preferencial. Más plata para los alumnos más vulnerables, de colegios públicos y privados, ¿no? Y eso significa 180.000 millones de pesos al año, 360 millones de dólares al año, para los grupos más vulnerables. ¿Ah? A propósito, tenía razón el ministro de la Educación Particular Subvencionada, un 40% de los alumnos son vulnerables, ¿no? Entonces hay que ser muy equilibrado. Esto no es una cosa de preferir una u otra. Sí hay que activar la nave. Vamos a hablar de educación pública. Y después vino la Ley General de Educación, que es el marco en el cual estamos llevando a cabo esta reforma, que estableció dos cosas muy importantes. Uno, los 10, 12 principios rectores del proceso educativo: calidad, equidad, inclusión, participación, etcétera, etcétera, etcétera. Y dos, el Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto?, que es una institucionalidad que vamos generando, ¿no es cierto?, en este ambiente de un mercado desregulado como es la educación en Chile. La educación es un mercado desregulado. Y eso no responde a sus características de un bien público. Por eso hemos estado introduciendo elementos institucionales para regular un mercado. Hay un rol del Estado como agente del bien común. Y hay un rol del mercado. Y hay un rol del sector público y hay un rol del sector privado. Y lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, es complementar y crear un verdadero sistema, integrar un sistema nacional de educación, ¿no?, que pueda realmente crear un espacio para uno y otro. Bueno, y ahí está, en quinto lugar, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Llevamos con el ministro 5 meses, toda la semana, trabajando en el Senado y la Cámara, la Comisión Mixta, aquí está el diputado Mario Venegas. Hemos reformulado completamente ese proyecto, que crea la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación. Hemos establecido todo un título nuevo, Mario, que no existía, sobre Ministerio de Educación, ministro, que usted con sus asesores hemos trabajado juntos en este tema, ¿ah?, que crea el rol rector del Ministerio de Educación, porque aquí fíjense, Consejo Nacional de Educación, Agencia de Calidad, Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación, pero ¿quién rige este sistema para ordenar y coordinar? Bueno, el rol rector del Ministerio de Educación. Todo un título nuevo, ¿no es cierto?, en ese proyecto que estamos, yo creo que en el tercio final. ¿Ah? Hoy día en la tarde tenemos una jornada larga para ver justamente el tema del Ministerio de Educación, en que hemos hecho una innovación muy importante. Bueno, menciono 5 ejemplos para demostrar que Chile no parte el 11 de marzo, ¿no? Y en ese contexto, un sexto proyecto, interesante, de calidad y equidad, que anoche me llegó, ministro. No sé qué se habrá firmado este otro lunes pasado, pero anoche ya está el proyecto y hoy día ingresa al Parlamento, a la Cámara de Diputados, el otro está en el Senado, sobre la prueba de inicia y remuneraciones y todo aquello. Y bien, yo creo que este proyecto es interesante. Hay cosas que son correctas, que son incentivos muy importantes, por ejemplo, para atraer los mejores alumnos, etcétera, etcétera. Hay cosas dudosas. No solo el proyecto, también el tema del currículum, ¿ah?, como que una medida más administrativa, como por ejemplo utilizar la prueba de inicia, que está muy bien que sea obligatoria y no solo voluntaria, para fijar remuneraciones. Eso es una anomalía. ¿Ah? Eso yo creo que lo vamos a discutir en el Senado. Aquí está Gregory Elacqua y otros expertos que han hecho grandes aportes en esa materia. Eso es dudoso. El tema, ¿no es cierto?, de reforzar lenguaje y matemáticas, primero a costa de ciencias sociales e historia. Ahí tenemos un problema, yo creo que eso lo podemos revisar, aunque es una medida más administrativa, Consejo Nacional de Educación. Pero el tema de que sea solo entre quinto básico y primero medio, cuando muchos de los estudios demuestran que debería ser entre kinder y cuarto básico. Son cuestiones que hay que escuchar a los expertos, a la comunidad de expertos, a la comunidad educativa. Entonces, démonos tiempo, ministro, para conversar estos temas sin apuro, sin sumergencia, porque la verdad es que eso nos puede introducir distintos tipos de distorsiones. Yo comparto la línea de reformar y flexibilizar el estatuto docente. Bueno, hay temas muy complicados y muy dudosos en esta reforma, ministro. Por ejemplo, el tema desmedido, de énfasis,
Yo creo en las mediciones y los incentivos monetarios. Yo leía, ¿no es cierto?, la entrevista en días pasados de James Heckman, el premio Nobel de Economía del año 2000, que nadie considerará un ultraizquierdista rabioso, ¿no es cierto?, un tipo muy equilibrado, que decía esto en Estados Unidos es un fracaso. Esta obsesión por las mediciones, ¿no es cierto?, y los incentivos monetarios es completamente insuficiente y puede ser una distorsión. Y él daba el ejemplo de Estados Unidos, bueno, por algo tendrá un premio Nobel, me imagino que habrá estudiado estos temas. Subvenciones generales, ministro, en que está la promesa del presidente de duplicar la subvención educacional general en 8 años, ¿no? Y educación superior, que es un tema que está en la agenda, pero que está un poco verde y que por supuesto que vamos a trabajar juntos. Así que, bueno, me alegro mucho de este tono, ministro, y creo que hay mucho que lograr en esta conversación y negociación en el Parlamento entre gobierno y oposición en los próximos días, semanas, meses y años por el bien de Chile, que es lo que nos interesa a todos. Oye, cuatro frases para terminar. Primero, en todas estas conversaciones y discusiones y debates, a mí me parece que a veces perdemos de vista que lo esencial de la educación y su objetivo central es formar personas, en un sentido más integral y más cualitativo. Por eso yo decía a veces el excesivo énfasis en nuestros propios debates y proyectos en temas cuantitativos, en mediciones, en incentivos monetarios, todo lo cual está muy bien, y un aspecto de algo, sin embargo, más global, que tiene mucho aspecto cualitativo. El objetivo de la educación debe ser formar personas. Segundo lugar, hay que reponer conceptos como el de la justicia distributiva, el de la justicia social, esto que decía Gregory, de más recursos, no solo financieros, humanos, a los sectores más vulnerables. Aquí hay un tema que tiene una dimensión social, política, en el mejor sentido de la palabra, que hay que retomar, ¿no? Y ese es un aspecto fundamental de orientación de esta reforma educacional que ya está en marcha y que ahora se va a ampliar en esta evolución en que estamos empeñados. Tercero, yo lo he conversado mucho con los profesores en Quillota y en San Felipe y en Los Andes y en San Javier y en Linares y en Malleco y en Angol, pero la verdad, y también como autocrítica, cualquier reforma, esto no es una frase cliché que hagamos, tiene que hacerse con los profesores, ¿eh? Y no puede ser contra los profesores. Hemos tenido miedos nosotros mismos como gobierno durante 20 años a enfrentar a los profesores, ¿eh? Eso hay que romperlo, ¿eh? Los profesores siguen siendo los maestros, el aspecto fundamental de cualquier reforma y el proceso educativo. Por lo tanto, se trata no solo de jubilarlos anticipadamente con jubilaciones dignas, que es muy importante, sino que realmente de incorporarlo en esta discusión. Y cuarto y final, ministro, que bien, tenemos proyectos, me llegó anoche, pero levantemos la urgencia para hacer un buen debate. Muchas gracias. No tiene que responderme ahora.